Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez brinda atención integral a pacientes con enfermedad de Chagas hace más de 30 años y alrededor del año 2017 el equipo decidió que era un buen momento para publicar de manera sistemática su experiencia en el tratamiento de más de 900 pacientes, con lo cual inicialmente se publicó el trabajo realizado con Nifurtimox y luego nosotros empezamos a hacer el análisis de seguridad de Vesnidazol, que es este trabajo que ustedes pueden leer. Este es un trabajo que reporta información de más de 500 pacientes, infantes y adultos que recibieron Vesnidazol durante más de 20 años. Al tratarse de pacientes que cumplen con las indicaciones de la Guía Nacional de Tratamiento de Chagas de Argentina, pacientes de la vida real, tiene gran validez externa y además aporta información muy detallada y extensiva sobre el perfil de seguridad de Vesnidazol. Lo que encontramos es que alrededor del 1% solamente de los efectos adversos eran severos. Y si bien un 29% de los niños y un 52% de los adultos tuvieron algún tipo de efecto adverso, todos fueron leves o moderados. Esto quiere decir que, si bien los efectos adversos son frecuentes, no parecen ser una indicación para evitar la indicación de la droga, o por lo menos no únicamente por la preocupación de la seguridad. Este es un trabajo que reporta la seguridad en el uso del Vesnidazol, de su toxicidad. En cuanto a la eficacia, estamos terminando el análisis y espero compartir con ustedes muy pronto los hallazgos del mismo. Lo que sí podemos concluir es que, más allá de que se necesita o necesitamos optimizar los esquemas de tratamiento de Vesnidazol, su dosificación, y también necesitamos nuevas drogas para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, evitar la indicación de Vesnidazol únicamente basado en preocupaciones de seguridad no parece estar sustentado, porque el perfil clínico de seguridad del Vesnidazol es manejable en un contexto clínico. Es el mismo hallazgo que tuvimos cuando hicimos el análisis de Nifurtimox. Este paper resume de manera sistemática los hallazgos de más de 20 años de atención integral de pacientes con Chagas en el equipo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fundado inicialmente por el Dr. Héctor Freilich y que hace aproximadamente 18 años está a cargo del Dr. Jaime Alche, y además está integrado por médicos, bioquímicos, biólogos y bioinformáticos con extensa experiencia en ensayos clínicos. Por mi parte, y gracias al proyecto CHARM, Chagas Pharmacometric Platform, fundado por Wellcome Trust, tuve la increíble oportunidad de participar de este análisis.